En Mafialand hay personajes que llevan doble vida. Ese es el caso del Ñeñe Hernández. De día aparece como un ganadero y hasta fanfarrón, pero de noche, según la Dijín, formaba parte de una estructura criminal de la cual poco se habla, dirigida por un miembro muy importante de un poderoso clan que gobierna 2 departamentos de la costa atlántica. De ese clan, de ese poder oscuro, de ese poder legal que también tienen y político, vamos a hablar aquí en Mafialand. Este señor que ustedes ven aquí se llama el Ñeñe Hernández. Él se convirtió en el centro de un escándalo de corrupción desde que en agosto del 2019 se conocieron unos audios en los que él habla de una presunta compra de votos en la campaña del presidente Duque con María Claudia Daza, asesora en ese momento de la UTL del entonces senador y expresidente Álvaro Uribe. Si uno pregunta por el Ñeñe Hernández, en los círculos del poder del Cesar y la Guajira, pues le dirán que era un ganadero al que le gustaba la parranda y que, como en los vallenatos de Escalona, era fantasioso y fanfarrón. Según su madre, la plata del Ñeñe provenía de sus negocios legales de ganado y no tenía nada que ver con la ilegalidad. Si se ganaba 100 millones, decía que se ganaba 1.000 millones. A él le gustaba hacer ver que él era, ¿entiendes? Como todo el mundo lo llamaba y le pedía favores y eso, entonces él decía que tenía todas las mejores relaciones y sí las tenía, pero él nada de eso hizo. Esta era la cara de mostrar del Ñeñe Hernández. Sin embargo, también tenía otra muy distinta que mantenía oculta, como sucede con muchos de los sujetos que viven en Mafialand. En el bajo mundo de la mafia, este ganadero aparentemente inofensivo formaba parte de una organización criminal dedicada al contrabando de gasolina, al trasiego de armas y de narcotráfico, liderada por Armando Géneco, alias Mandarino, y en la que participaba Marquitos Figueroa. Existían 2 personas que de manera relevante surgían y en nombre de quien estaban estos bienes. Uno de ellos era el señor José el Ñeñe Hernández, quien detalló el general fue asesinado en Brasil, y la otra persona, Armando Neco. Son aquellas personas que algunos bienes inmuebles se encontraban a su nombre, en otros casos se encontraban a través de familiares, testaferros o terceras personas. El hecho de que un integrante de una estructura criminal como el Ñeñe Hernández hubiera aparecido alardeando en unos audios de cómo era que había financiado la campaña del presidente Duque demuestra como mínimo esa tenue línea que hay entre el poder y la política en Colombia, en Mafialand. Este ganadero no era solo un empresario que vendía vacas, quien mientras vendía su ganado lavaba dineros de una organización criminal que presidía una figura en la sombra, Armando Géneco, un personaje temido en todo el Cesar. Armando Géneco es conocido por su alias Mandarino y forma parte del clan Géneco. Su padre fue Gesualdo Géneco, hermano de Lucas Géneco, quien fue gobernador del Cesar condenado por corrupción a 24 años, la mayoría de los cuales pasó en su casa por cárcel. Cielo Géneco, su hermana, es la actual baronesa electoral del Cesar. Ellos son hermanos de Pepe Géneco, Nelson Géneco y de Jorge Géneco, el cerebro fundador de ese poderoso clan familiar que hoy gobierna el Cesar y la Guajira. Otro medio hermano de ellos y miembro de ese clan es Jorge Oñate, el famoso cantante vallenato. Según Verdad Abierta, Jorge Géneco se hizo una flota de tractomulas poderosa en la que transportaba el carbón desde el Cesar hasta los puertos del Magdalena, en las épocas de la bonanza marimbera. Junto con sus 150 escoltas, llegó a dominar las rutas de la región e incluso les cobraba peaje a los narcotraficantes. Fue asesinado en el 2001 cuando él pensaba que iba a una parranda vallenata, invitado por Jorge 40. Su asesino fue el propio Mancuso. Y lo asesinaron porque descubrieron que Jorge 40 también le vendía armas a la guerrilla. Jorge 40 le declaró la guerra al clan Géneco hasta que se produjo su extradición a los Estados Unidos el 13 de mayo de 2008. La ida de Rodrigo Tovar coincide con el reencauche del clan Géneco.
Muerto Jorge, su hermano Gesualdo cogió las riendas de los negocios ilícitos del clan y consolidó su posición en el crimen organizado. Fue condenado por el homicidio de un asistente de una fiscal de Valledupar, llamada Gisela Aroca, pero en casación la propia Corte Suprema de Justicia tumbó la condena, pese a que las pruebas contra Gesualdo Géneco eran contundentes. El zar de la gasolina, así se le conocía a Gesualdo Géneco, murió más tarde en un aparatoso y paradójico accidente de tránsito. Su carro se estrelló contra un carro tanque que transportaba gasolina, y de acuerdo con las investigaciones que hizo la Dijín en su momento, fue precisamente Armando Géneco, alias Mandarino, quien heredó sus negocios ilícitos y sus tentáculos en el AMPA. El poder de alias Mandarino lo demostró cuando fueron asesinadas su madrastra, Dina López, y su hermanastra, Lila Paz, tras la muerte de su padre. 6 meses antes de estos asesinatos, su propia hermanastra había ido a la fiscalía a denunciar que su hermanastro, Armando Géneco, la quería matar por un tema de la herencia. Luego de ese crimen que sigue sin resolverse, todos en Valledupar le temen a Mandarino. Eso me lo dijo un agente de la Dijín que lo lleva investigando más de una década. Sí. Según esa misma investigación, pues fue Mandarino el que contrató los servicios de Marquitos Figueroa para cometer ese crimen. Mandarino también ha logrado esquivar la justicia en otro crimen por el que fue capturado en agosto del 2014, el del diputado Efraín Ovalle, en el municipio de La Paz, de donde Mandarino es oriundo. Según sus familiares, los Géneco necesitaban este municipio para controlar el trasiego de contrabando de combustibles y de droga, y Efraín Ovalle se les había convertido en una piedra en el zapato. La fiscalía judicializó a Mandarino como determinador de ese crimen. Sin embargo, en enero del 2015 se revocó la medida de aseguramiento contra Mandarino. El juez segundo penal municipal de control de garantías ambulante Bacri revocó la medida de aseguramiento que afectaba a Armando Géneco Vega. Por ese crimen también está vinculado de manera indiciaria Jorge Oñate, el cantante vallenato que además también es tío de Mandarino. Aunque el nombre de alias Mandarino ha pasado desapercibido durante 2 décadas, siempre formó parte de esa organización criminal que se empezó además a investigar desde el 2010, cuando fue asesinado el hijo de Carlos Rodríguez, un prestamista de Barranquilla, con quien el Ñeñe Hernández tenía una deuda que nunca pagó. Sin embargo, esta historia permaneció fuera del foco de los medios cerca de 10 años, hasta que en marzo del 2020, los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez revelaron el informe de la Dijín, en el que se advierte la existencia de esta organización criminal y se concluye además que había evidencias suficientes para compulsar copias a la Comisión de Acusaciones, a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía para que se investigara si hubo o no compra de votos en la campaña de Iván Duque. Para entonces, el Ñeñe Hernández llevaba muerto más de un año. Lo mataron en un viaje a Brasil, en extrañas circunstancias, víctima de un presunto robo en mayo del 2019. Sin embargo, ni siquiera en ese entonces los focos se concentraron en mostrar la cara del verdadero poder, la cara de Armando Géneco.